Y compartimos pantalla. A ver, unos segundos. Ya, a ver. Listo, ahí está. Recordaremos todo lo que hemos visto rápidamente, ¿no? Simplemente a grosso modo. Se habla de la ecuación de Antoine. ¿Recuerdan cómo se relaciona la presión de vapor con la temperatura de un compuesto? Si es que no tuvieran las tablas, ¿no? Ahí está. Visto ley de Raoult, hemos hablado de volatilidad relativa. Y hoy vamos a hablar un poco de este parámetro, incluso de esta fórmula, que tal vez no la hemos usado mucho hasta ahora. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de destilación de equilibrio cerrado. ¿Recuerdan? Un líquido, una mezcla de dos líquidos, ingresa a un destilador, se calienta hasta cierta temperatura y en el destilador se dan las condiciones para que haya un equilibrio líquido-vapor. Bueno, acá está más, no todavía esto. No sé qué pues ahí. Creo que estoy viendo disléxico, estoy confundiendo las cosas. Por arriba saldrá el vapor, por abajo el líquido, obviamente. Y hemos hecho un pequeño ejemplo, si se acuerdan. Ahí está. Les daba las composiciones y a distintas temperaturas les pedía hallar la temperatura de operación. ¿Sí? Hemos hecho un ejemplo muy parecido a esto. Por el día de hoy les he pedido que tengamos esto a la mano para que podamos hacer la lectura correspondiente de los valores que nos da. Veamos esto. ¿Qué dice? Una mezcla de benceno tolueno. Ya, recuerden, al momento de nombrar siempre en este tipo de problemas, el primer componente, ¿quién es? Es el más volátil, el que tiene menos puntos de ebullición. Y el segundo es el menos volátil. El más volátil, ¿cómo lo denotamos en las fórmulas? Con la letra A. El menos volátil con la letra B. ¿Sí? De composición, nos dan la composición inicial, ¿no? En fracción molar de benceno entra a 30 grados centígrados en un aparato de destilación cerrada. Se sabe que ha de pasar al estado de vapor el 40% de la alimentación. Determine la composición del vapor separado, así como del líquido residual, y la temperatura a la cual se efectúa la vaporización. Entonces, veamos esto. A ver, preguntaremos a alguien del curso, ¿dónde están las listas? Por acá están. A ver, señorita Guara, ¿está? Firme, Inge. ¿Qué le indica esta temperatura de 30 grados centígrados? ¿Qué es la temperatura de ingreso al destilador? Ya. ¿Es la temperatura a la cual se realiza la destilación? ¿Sí o no? Inge, ¿podría volver a mostrarme por favor, el enunciado? Ya. Le está preguntando el inciso B, la temperatura a la cual se realiza la vaporización o la destilación, si se quiere. La respuesta del inciso B es 30 grados centígrados, ¿cierto o falso? ¿Qué me diría usted? Mm, yo pienso que es falso, Inge. Ya. Muy bien. ¿Por qué es falso? Como dije, está ingresando con 30, pero al momento de hacer la división en vapor y líquido va a cambiar la Ya. temperatura. Sí, muy bien. Si recuerdan, aquí le hemos puesto F, la alimentación, que tiene una determinada concentración X inicial de A es el componente más volátil, ¿no? Del vapor, ¿qué le llamamos? Y de A, y del líquido X de A. Recuerdan, en el destilador se le proporciona calor para que esta corriente que ingrese en estado líquido, una parte se vaporice y hay un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? ¿A qué temperatura entra la corriente? Dice, entra a 30 grados centígrados. No es que la destilación se lleve a cabo a 30 grados centígrados. Aquí puede entrar a 30, a 20, 50. La idea es que aquí le damos un calor necesario de forma tal que esta parte líquida, una parte pase a la fase de vapor, haya el equilibrio y posteriormente puedan salir por cada una de las corrientes. Esta temperatura no es la temperatura de la destilación, por si acaso, ¿sí? Algunos me preguntan eso en ocasiones. Ya está, es 30, si no hay que hacer nada, dicen. No es así, ¿no? Pues, hay que entender el problema y lo que nos dice, ¿ya? Eso es una aclaración importante. Vean, y en realidad
¿Por qué nos dan esta tabla siempre en este tipo de problemas? ¿Qué le indicaría? Señorita Guara, ¿qué le indicaría esta tabla? ¿Por qué en este intervalo de temperaturas? ¿Por qué no de 200 a 500, qué sé yo? ¿Por qué me darían esta tabla con este intervalo de temperaturas? Eh, ¿Por qué no a 200, no, Inge? Sí, ¿por qué no a otra temperatura que no esté dentro de esta tabla? ¿Por qué cree? Porque sería un rango donde se va a realizar la evaporación. A ver, ¿qué hemos dicho? Recordamos algo, porque algunos igual tienen esa duda, ¿no? ¿Cómo yo me construyo esta tabla? Me dice una vez, ¿no? No siempre les van a dar esta tabla. ¿Cómo voy a construir esta tabla? ¿De dónde saco? ¿Por algún problema de aplicación? O cuando quieran hacer algunos cálculos, que si yo si hacen algún proyecto referido a destilación, entonces, ¿de dónde voy a sacar esta tabla, no? No siempre yo voy a hacer benceno y tolueno, por ahí quiero hacer algunos compuestos que no estén en las tablas que yo les he dado, ¿sí? ¿Qué haríamos ahí? Es una interesante pregunta, ¿no? Pero esa pregunta tiene que ver más con la teoría que hemos visto. ¿Recuerdan? Esto hay que dejar en claro. ¿Qué hemos dicho? Yo puedo tener una mezcla, ¿no? Una mezcla de un compuesto A y un compuesto B. ¿Qué tal si A hierve a? Voy a dar un valor alocado, simplemente por ejemplo 200 y B hierve a 160. ¿Sí? Señorita Guara, ¿a qué temperatura va a hervir la mezcla de A más B? Estaría entre el rango de ambos, Inge. No sería 200, tampoco 160. Pero va a estar en este intervalo, ¿estamos de acuerdo? Sí, Entonces, si usted quiere hacer una tabla para estas sustancias, ¿qué debería poner aquí en esta tabla? Una tabla parecida a la que hay en el lado derecho, donde esté temperatura, X y Y. ¿Qué debería poner aquí entonces? ¿De dónde a dónde debería ser esta tabla para hacer su gráfica? ¿En qué mm, intervalo de temperatura? de 160 a 200, sí. Vale. Exacto, ¿no ve? Entonces, no va a ser una tabla que sea más de 200 y menos de 160, no tendría sentido. Acá lo propio, ¿por qué les dan este intervalo? Porque seguramente a esta temperatura, que es 80,3, ¿quién debe hervir esa temperatura? El más volátil. ¿Quién era el más volátil? El benceno, ¿no? El benceno debe hervir esta temperatura. ¿Quién debe hervir a 110? Aquí, ¿quién debería hervir a esta temperatura? El tolueno. Entonces, de ahí viene esa tabla, por si acaso. Algunos tienen esa duda muy recurrente. ¿Qué voy a hacer? Eso le indica esta tabla, por eso no está en este intervalo. ¿Sí? No tendría sentido que usted construya una tabla fuera de esos intervalos. Lo propio, ¿no? Aquí, si alguien quiere hacer esta tabla, como ya hemos visto ya cómo se construye esta tabla, si revisan los apuntes iniciales. ¿De dónde a dónde debería ser? Desde 160, esto ya depende cómo quieren iniciar, ¿no? Algunos hacen la temperatura en forma decreciente, como esta tabla, otros en forma ascendente, pero la idea es que los valores superior e inferior deben ser el punto de ebullición de los dos compuestos. Si queremos hacer en forma descendente, desde 200 aquí debería ir decayendo, decayendo, ¿hasta qué valor? Hasta 160. ¿Sí? Ahí está. Entonces, tiene que estar en ese intervalo. De esa forma se construyen las tablas. Eso quiero que quede bien claro. ¿Ya han visto ustedes cómo se hallan X y Y? Tendrían que tener las presiones de vapor de cada uno de los compuestos. Si no tienen las presiones de vapor, ¿qué van a tener que usar? Van a tener que usar la ecuación de Antoine. Ya hemos visto ahí la ecuación de Antoine con las constantes A, B y C que pueda encontrar en tablas. Puede hallar las presiones de vapor a las distintas temperaturas y con ayuda de eso ya puede construir esta tabla. Ya es importante eso. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ya han construido esta tabla ustedes, ¿no? Ya lo tienen graficado, mejor dicho. Entonces, ahí está. A ver, veamos qué más nos dice el problema. A ver, veamos. ¿Qué más nos dice nuestro querido problema? Nos da la fracción molar inicial, ¿no? De la fase líquida de la alimentación, 0,55. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más dice?
entra a 30 grados centígrados, esto en realidad vean es irrelevante, no necesita por el momento en nada, en un aparato de destilación cerrada. Se sabe que de pasar al estado de vapor el 40% de la alimentación. A ver, señorita Guara, ¿nos dan la cantidad que entra o algún flujo en el destilador? No, Inge. Si no nos dan ningún flujo, ¿qué hacemos? Debemos hallarlo, Inge, debemos hallar X sub A y X Y sub A. Ya, pero si no nos dan ningún flujo, le vuelvo a hacer hincapié. ¿A qué me refiero con flujo? No nos está diciendo cuánto ingresa al destilador, no están diciendo entran 100 kilos y salen 50 kilos. ¿No? Si no nos dan ninguno de esos flujos, ¿qué debíamos hacer? ¿Recuerda? Inge, nos damos una base de cálculo que puede ser 100 moles. Así, ¿recuerdan? Muy importantes. ¿Sí? Sé que lo saben muchos, pero tal vez a veces lo que he visto es que les cuesta expresar. ¿Esto dónde se ve más? Cuando uno revisa sus perfiles de tesis. Entonces, ahí cuando veo la redacción o leemos la redacción, nos damos cuenta de que les falta algunas veces expresar esas ideas que tienen, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no? Si no nos dan ningún flujo de entrada o de salida, en algunos problemas les pueden dar, bueno, si está entrando 50 kilos al destilador, o está entrando 100 libras mol, o están entrando 1000 moles, les pueden dar en algún problema. Lo más habitual es que no les den. Si no nos dan, tenemos que darnos la base de cálculo. ¿Sí? Ahora, si se le da ese flujo molar, entonces hay que respetar, ¿no? Cuidado de 50, luego lo cambian mágicamente a 100 por ser bien mecánicos, ¿ya? Entonces, es importante. A ver, nos dan esta fracción molar inicial, ¿no? ¿Cuánto era? Era 0,55. A ver, vamos a ver un poco más despacio acá. A ver, ahí está. Está un poco lento esto. Por alguna extraña razón, X inicial es 0,55. ¿Está bien? Entonces, ahí está. ¿Qué más? Wow, a ver, 0,55. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Está entrando, no nos da nada, no nos da ninguna corriente. Y lo que vamos a hacer es darnos una base de cálculo. Pondremos eso, ¿no? Nos damos base de cálculo. Una base de cálculo. Recuerden que este tipo de bases de cálculo era muy habitual incluso en química general, ¿sí o no? Han debido ver recurrentemente. 100 moles. ¿Sí? 100 moles. Listo. ¿Cuál es la condición del problema? Dice, vean, ¿qué dice el problema? A ver. Se sabe que ha de pasar al estado de vapor el 40% de la alimentación. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Alguien? 0,4, Inge, que va a ingresar F. Ya. El 40% de lo que ha ingresado, que nos demos la base de cálculo, va a salir, ¿por qué fase? Dice, por la fase vapor. Van a leer esto bien, a veces dice líquido, todo lo demás. Entonces, ya es su lectura de comprensión, ¿no? A veces en el examen cambiamos alguna condición y pareciera que algunos simplemente están copiando sus apuntes, ¿no? Puedo cambiar alguna de esas condiciones, ¿no? Entonces, por la fase de vapor, dice, ahí está, por esta corriente, sale el 40% de lo que ingresa. 0,4 de F, sería muy fácil, ¿no? 40 moles, ¿no? Sale por arriba, entonces, ¿cuánto sería por el líquido? 60 moles, ¿sí o no? La suma de vapor y líquido nos tienen que dar 100 moles, ¿sí? Entonces, es importante esa parte. Ahora bien, ¿qué más podríamos hacer? Determine la composición del vapor separado, así como de líquidos residual. A ver, ahí acudiremos a ver, ¿a quién? A Zoraide. Zoraide, ¿cómo resolvería esa parte que ya nos pide el problema? ¿Qué haría? ¿Está, señorita Zoraide Alison? Sí, Inge. A ver, ahí Eh, vemos. ¿Qué haría ahí?
puede volver al enunciado, por favor, Inge? A ver, ahí está. ¿Cómo calcularía esos? ¿Cómo calcularía el inciso I y D? A ver, las escuchamos. Ay, no, ni idea, Inge, no sabría. ¿Alguien que le pueda ayudar a su compañera? Este es un ejemplo idéntico al que hemos hecho en la anterior clase. No creo que haya mucho problema acá. No he cambiado prácticamente mucho. Que sería encontrar la fracción de vapor en Y hacer una interpolación con la temperatura que tenemos en la tabla. En caso de que la fracción que encontremos no se encuentre en tabla. Ya, ¿recuerdan? Primero, ¿qué tendrían que hacer con esto? Inge, habría que graficar con la gráfica, fracción ¿no? molar que nos dan. Ya, muy bien, ¿no? Y la ¿Recuerdan? tabla y así encontrar YA. Ajá. ¿Recuerdan? Estos valores de X y Y, ¿qué me representan? Inge, disculpe, ¿Sí? ¿habría que hallar un ángulo? Ya, también, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? Todo eso viene con la gráfica, ¿recuerdan? Sí. Estos valores nos va a dar la composición a la salida del destilador. ¿Esto dónde está? Esto es al inicio, ¿recuerdan? Es fracción molar inicial. Entonces, hay que graficar. De eso que viene, de acá viene lo que hemos hecho la anterior, en realidad, ¿se recuerdan? ¿Qué hemos hecho la anterior vez? Hemos aplicado el balance de materia. Si quieren, esto que acabamos de hacer es un balance global. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué más hemos hecho acá? ¿Qué le hemos adicionado? Un balance parcial. ¿Sí? No nos olvidemos de esto. A ver, balance parcial. Y del balance parcial hemos sacado la ecuación de una recta, ¿sí o no? ¿Qué hemos dicho? Balance parcial, entrada es igual a salida. Al balance parcial hemos acompañado de las composiciones del componente más volátil. Ahí está. ¿Y qué hemos hecho en realidad? Si recuerdan, hemos despejado este Y sub A. Y sub A que era igual. ¿Qué tendríamos ahí? Y sub A menos L sobre B de X a A, si recuerdan. Y más, ¿qué? Más, ¿qué tendríamos? Menos, más F sobre B. ¿Sí? Recordamos esto. Esto es lo que hemos visto inicialmente. Bueno, aquí está la fracción molar inicial, ¿no? Entonces, hemos reemplazado datos y recuerdan, aquí teníamos que la ecuación de una recta, por ejemplo, ¿ven? Y de A es igual a lo siguiente. ¿Está bien? ¿Qué tendríamos acá? Menos L. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es L? 60 moles. Sobre B. ¿Cuánto es B? 40 moles. XA no tenemos, no tenemos ni YA ni XA. Más F, la alimentación. F era ¿cuánto? 100 sobre B. ¿Cuánto es B? 40, ¿no? Por la fracción molar inicial. Al inicio, ¿cuánto tenemos? 0,55. Ahí está. 0,55. Y de acá, ¿qué teníamos? Ya, menos 60 entre 40. Esto no siempre va a ser 60 y 40. No pueden salir por arriba el 20, el 30%. Depende de lo que les diga el problema. Esto será 60 entre 40, 3 medios o 1,5 si alguien quiere, ¿no? Sería menos 3 medios de XA más... ¿Cuánto me da todo esto, por favor? ¿Alguien? ¿Cuánto me daría 55 entre 40? Ayúdenme, ¿cuánto nos da esto? 1,375. Gracias. Entonces, vean, ¿qué es esto? Esta es la ecuación de una recta, si recordamos. ¿Sí? Tenemos la ecuación de una recta.
Vean, algunos en lugar de hacer lo que hemos hecho en la anterior clase, recuerden la anterior clase que hemos hecho. Hemos tenido que graficar en Excel. Aquí teníamos X y acá teníamos Y. Y aquí teníamos una recta de 45 grados, ¿recuerdan? Acá dependiendo de los datos de X y Y, esto puede ser más o menos separado, era una curva, la mejor curva que está, a ver, podemos intentar hacer por ahí, ya. ¿Qué hacíamos acá? A ver, ¿quién nos va a ayudar ahí? Nos va a ayudar señorita Felipe Paola. ¿Qué hacíamos ahí, señorita Paola? ¿Está Paola? Sí, Aquí sí, está. ingeniero. ¿Se acuerda? ¿Qué hacíamos acá en la gráfica? No recuerdo, ingeniero. ¿Ha hecho una práctica? Sí, le hice. Lo mismo, a ver, ¿qué hemos hecho? A ver, no pierdan el hilo. ¿Qué hemos hecho acá? ¿Recuerdan? Aquí hemos ubicado la fracción molar de la corriente de entrada. ¿Qué deberíamos ubicar acá? 0,55. Entonces, ¿qué deberían hacer aquí? Para 0,55 de su gráfica, deberían subir en forma vertical en este punto de intersección. Y recuerdan, de aquí allá van la pendiente. Esta es la pendiente. Recuerdan, pendiente es tangente del ángulo de inclinación. Y de acá les he pedido que haya en tita, ¿no? Seguramente, como esto es negativo, les va a dar negativo. Y esto lo van a medir acá, si recordamos, ¿no? Entonces acá medían, con otro color pondremos esto, ¿no? Medían el ángulo de inclinación, ¿no? Acá ponían su transportador y acá medían su ángulo de inclinación. Como es negativo, va a ir en el sentido, les decía, ¿no? Ahí ponían tita. En el punto que intersecta, ¿qué hacíamos? A ver, ¿recuerdan? En el punto de intersección, ¿qué leíamos? A ver, con rojo lo ponemos esto. En el punto de intersección, leíamos en el eje Y la composición del vapor y en el eje X la composición del líquido ya a la salida del destilador. Todo esto ya lo han hecho en su práctica. A ver, ¿cuál sería otra forma de hallar si no quieren usar ángulo? Tal vez nos pueda ayudar ahí. Iraola, Enrique, ¿está? Sí, ¿Cuál sería otra forma de graficar esto? Ya que es una recta, si estamos viéndolo ya de esa forma. Si no quisiera hallar ángulo, ¿qué haría? si no quisiéramos hallar el ángulo, Inge, Sí, ¿cómo grafico una recta de una forma distinta a la que hemos hecho en la anterior clase? ¿Qué le dice sus conocimientos de geometría? dándonos puntos, Inge. Sí, ¿no? Si alguien desea, les recalco, es una recta en realidad, ¿sí o no? Entonces, ahora, si alguien desea esta recta igual, la podría graficar en Excel, ¿no? Pero lo vamos a hacer nomás esto en forma manual para que no haya mucho problema, ¿sí? Si alguien desea en forma manual, ¿qué haría? X de A, ya, se daría puntos, ¿no? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale ya? Si X vale 0, ya vale 1.375, ¿no? Si Y vale 0, dirán, ¿no? X vale. Con estos dos puntos, en lugar de medir ángulos, usted se va a dar 2 puntos. Igual tendría que dar la misma recta, porque es geometría, ¿sí o no? No hay mucho problema ahí. Sí, entonces, lo más habitual que van a ver en algunos textos es que miden el ángulo y listo. Ahora, si usted quiere, puede hacer los conocimientos de geometría, que igual son válidos, porque ven, es una recta nada más, ¿no? No es algo que nunca haya visto, ¿no? Tal vez sería interesante que en casa compruebe de que dándose 2 puntos le va a dar el mismo trazo, porque es la misma recta. Listo, hace esto y va a tener sus lecturas. Y una vez que tenga las lecturas de XA y YA, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a la tabla. Ir a la tabla. ¿Recuerdan? ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que interpolar. A ver, dependiendo de dónde les ha dado las confusiones. A veces pueden interpolar y a veces no, ¿no? Mucho depende de la gráfica.
una vez que lea de la tabla y va a encontrar la temperatura. Es lo que hemos hecho en la anterior clase. ¿De qué depende esto? De su gráfica ya, ¿no? ¿Cómo haya su gráfica? ¿Alguna duda hasta ahí? Antes de pasar a otro acápite de la destilación. Inge, disculpe, entonces el ángulo siempre va a ser el mismo porque entre 60 y 40 el mismo ejemplo fue el anterior ejercicio. Claro, como les comentaba, no siempre va a ser esto 40, no siempre va a ser el ángulo el mismo. ¿Qué tal si el problema lo podemos cambiar y decimos qué pasa al estado de vapor? 20%. ¿Cómo influiría eso? Entonces aquí ya esto sería, ¿cuánto? 20% de 100 sería 20. Vapor sería 20. A ver, es importante. Es simplemente una coincidencia, no es que siempre va a salir. No es que siempre va a ser 40%, ¿no? A ver, si la condición fuera... A ver, acá lo pondremos como un recordatorio, ¿no? ¿Qué ocurriría si el vapor fuera 20%? Eso ya depende del problema, ¿no? ¿Cuánto sería el vapor? 20 moles. ¿Cuánto sería el líquido? 100 menos 20, 80 moles. Entonces, y F hemos dicho que 100 moles su base de cálculo. ¿Cómo cambiaría esto? La recta va a cambiar, ¿sí o no? Para empezar, vean, esto va a seguir siendo negativo. No hay ningún... Esto sí no va a cambiar. El signo negativo no se va a perder ahí. Es una recta decreciente. ¿Recuerdan? El signo negativo de la pendiente indica que es decreciente, nada más. Simplemente las proporciones ya va a hacer que la pendiente sea más o menos elevada. Aquí, ¿cuánto sería entonces el ángulo de inclinación? L sobre B, 80 entre 20. ¿Cuánto sería eso? 80 entre 20, menos 4, ¿no? Menos 4. Vean, entonces menos 4 y con este menos 4 ya va a tener otro ángulo, ¿no? ¿Cuánto sería su ángulo con menos 4? ¿Menos cuánto? Aquí es menos... Ah, bueno, debe ser menos... Parecido al anterior, ¿no? Creo que el anterior es 56. Entonces, vean, depende mucho de las proporciones este ángulo. No es que siempre va a ser 40, les recalco. Es una coincidencia que en los dos primeros ejemplos sea 40. Esto puede ser 30, 20, 25 y va a cambiar esta recta, ¿no? Entonces, cuidado, imprima sus gráficos siempre con la misma recta, ¿no? Esto depende de las condiciones que les dé. ¿Está bien? Gracias, Inge. Inge, ¿ya hay la temperatura de este ejercicio? Ah, ya. Antes de que nos digan algo, en realidad esto ya les quería dar como práctico hoy, pero estamos volviendo a repasar nada más, ¿no? Esto me van a entregar como práctica, ¿sí? Ya, pues, en esencia lo mismo, es para recordar lo que hemos visto. Pues una pequeña práctica que lo voy a subir al Teams, ¿ya? Entonces, ahí seguramente van a entregar y voy a ver qué tal, cómo les ha ido, ¿no? No creo que haya mucho problema. Pues alguna duda más antes de pasar a otro tipo de destilación para que no haya más preguntas de esta parte. ¿Alguna duda? Inge, perdón, Dígame. la recta siempre va en esa dirección o puede cambiar la dirección de la recta Ya. para Les hallar vuelvo el a ángulo. decir, esta recta, ¿no ve? Que estamos graficando. ¿Está? Sí, la segmentada con verde. Ya, esta. Vean, ¿por qué siempre va a ser decreciente? Y eso les voy a hacer hincapié. Va a ser decreciente, ¿por qué? Porque veamos esta forma general. Es como cuando hemos hecho regresión, vean. ¿Qué va a ocurrir? La cantidad de líquido y vapor siempre son cantidades positivas. Alguien no me va a decir, no, está saliendo por líquido menos 80 y por vapor está saliendo más 120, ¿sí? Más 180. Por ejemplo. Los flujos siempre son positivos. Entonces, ahí, si analizamos eso, vean, positivo y positivo, ¿qué signo tiene esta pendiente? Tiene signo negativo. No importa qué valores ponga acá. No importa si... En realidad esto simplemente les va a dar un número, ¿no? Aquí esto no influye mucho. Esto me define la dirección de la recta, ¿vean? Como es pendiente negativa, este negativo, ¿qué les garantiza? Que su recta siempre va a ser de esta forma, decreciente, ¿verdad? Las cantidades harán que la pendiente sea más pronunciada o menos pronunciada, ¿no? Pero la recta va a ser siempre negativa. ¿Ya? ¿Se están dando cuenta? ¿Está bien? Gracias, Inge. Ya. Bueno,
esto lo van a completar conjuntamente con la otra actividad que les voy a dar el día de hoy. ¿Algo más? ¿Podemos pasar a otro tipo de destilación? Ya, creo que no, estamos bien. Van a completar eso, no es muy largo en realidad. Quiero que practiquen un poco sobre las gráficas, todo eso, es muy habitual. Les recalco, es importante en una gráfica grande para hacer algunas lecturas. Ahora no parecería muy relevante, ¿no? Pero más adelante en los otros cálculos, si es muy pequeña su gráfica, no les va a servir para hacer sus lecturas. Incluso van a hacer malas lecturas, porque van a hacer varias lecturas de ahí, no solamente una como ahora. Veamos. Vamos a ver este otro tipo de destilación. Les recuerden que todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las ecuaciones, son válidas ¿para qué? Para una destilación cerrada. Ya, entonces, cuidado, aplique estas fórmulas para el otro tipo de destilación. Algunas cosas ya no son válidas. Bueno, se van a relacionar en realidad, ¿no? Pero van a ver que se van a ampliar algunas ecuaciones que vamos a ver. ¿Qué dice? Destilación diferencial o abierta, ¿sí? Y en realidad, este es el método que han usado en laboratorio, en la destilación simple, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí tenían un determinado líquido. Este líquido lo calentaban, ¿sí? Lo calentaban este líquido en su balón, todo lo demás. ¿Y qué ocurría luego de calentar este líquido? El líquido pasaba a la fase de vapor, ¿no? Aquí una parte líquido y el vapor, ¿qué ocurría? Iban acá entraba seguramente agua para enfriar, como dice ahí. ¿Cuál era la idea de este agua de enfriamiento? Que el vapor se condense en todo este trayecto, ¿no? El vapor al ir por todo este trayecto se condensaba y acá ya lo recibían como gotas, ¿no? Y aquí ya tenían su destilado, su producto destilado. Han hecho esa práctica seguramente, ¿verdad, señorita? A ver, ¿está losa, Erika? ¿Está losa o no vino? Ah, ya. ¿Ha hecho esto en laboratorio, verdad? ¿O me equivoco? ¿O no han hecho esta práctica? No, y que lo recuerden. ¿No han hecho? A ver si me llama la atención. A ver, preguntaremos a alguien más para verificar eso. A ver, ¿quién? Tania Uchani. ¿Qué me dice usted? ¿Ha hecho esto en laboratorio o no? No, Inge, no hicimos la verdad, y eso que recuerdo bien casi todos los laboratorios. ¿Está segura? ¿Qué ha hecho en laboratorio de orgánica? Porque esta práctica que muestro es muy habitual en laboratorio de orgánica. Aquí ponen agua y alcohol, tal vez, a ver, ¿recuerdan? Algunos ponen agua y alcohol. O simplemente ponen aquí, qué sé yo, les piden ser una bebida espirituosa, qué sé yo, ron y ahí empiezan a destilar todo bien. Tal vez lo han hecho y no se acuerdan de verdad, sí, pero si lo han hecho ya es raro. En realidad aquí se ve la destreza, cómo maneja usted las herramientas en laboratorio. ¿Por qué? Porque estas conexiones tienen que estar bien hechas, ¿sí? Me llama la atención, o en química general. En química general no han hecho destilación en la primera práctica, igual creo que hacen separación de mezclas. A ver, van a revisar por favor esa parte, porque es importante esto para su desenvolvimiento, ¿sí? Entonces, a veces aquí hay que hacer algunas conexiones con teflón o con vaselina, si les dicen por qué, porque no puede haber fugas acá, recuerdan, aquí está poniendo una fuente de calor, aquí está poniendo alcohol, se imagina que hubiera una fuga de alcohol aquí, el alcohol, recuerden, con el calor ya va, un incendio va a provocar, entonces, son prácticas muy habituales, ¿no? Tal vez no se acuerde muy bien, pero lo importante de esto es cómo hace la conexión, ¿sí? Porque lo demás va a ir de forma natural, ¿no? Va a calentar, aquí se va a condensar, aquí va a tener su destilado, ¿ya? Entonces, les recalco aquí lo importante es la conexión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alguna vez en estos laboratorios nos solían decir allá cuando yo era universitario que de las personas de quienes produzca una fuga esto
se produzca un incendio, ya perdí la materia, nos solían decir ya. No nos queremos volver a ver en la materia. Hasta el siguiente semestre, ¿no? Entonces, ahí era una forma para decirnos de que tengamos cuidado, ¿no? Y en realidad esta mezcla no es muy complicada, ¿no? Agua y alcohol no es tan volátil. A veces nos solían dar, en lugar de esto que es fácil, nos daban éter, compuestos que son más inflamables que el alcohol. Esto sí, a pequeña fuga ya un incendio. Del alcohol todavía, si hubiera una pequeña fuga, no va a haber un incendio, no se va a prender el fuego. Sí, entonces dependía mucho, ¿no? Algunos les daban compuestos muy volátiles y si había fuga ya, chao, ¿no? Chao de la materia, nos decían. Era interesante, ¿no? Pero vean, es importante esto. Ya si no lo han hecho o no, me imagino que no recuerdan porque es muy habitual esto en química general. Bueno, si es que hacemos alguna clase presencial, lo vamos a tener que hacer nomás, ¿sí? Con el otro destilador igual. Ya, a ver, pero, a ver, lo piensan hasta ese entonces y vamos a ver todo esto, ¿ya? Entonces, vean esta idea, pero recordaremos esto. En una destilación, ¿qué hacemos en laboratorio? Tenemos un líquido, otra vez calentamos, el vapor que se va generando, aquí se mide con un termómetro la temperatura a la cual va ocurriendo cada recolección. Acá hay un agua que está enfriando, vean. Es como, si usted quiere, es un condensador, ¿no? Un condensador bastante sencillo. Que el agua está entrando acá, esto lo conectan a un grifo para que el agua vaya circulando continuamente, ¿no? Con mangueritas a un grifo. Y el agua, la función es de condensar este vapor que está acá. Se condensa y acá el vapor ya sale de acá del codo recolector en forma líquida y ahí estamos recogiendo nuestro producto, ¿sí? Vamos a seguir haciendo hincapié en esto, vean. A esto llamamos destilación diferencial o abierta, no es una destilación cerrada, como hemos visto en lo anterior, ¿sí? Y vean, las ecuaciones para este tipo de destilación ya cambian, dice, ¿no? Para el caso de una destilación binaria, la relación entre el líquido inicial y final está dada por la ecuación de Lord-Rayleigh. Ahí está, ¿no? ¿Qué podemos ver de esto? Y es lo que a algunos les incomoda y es muy frecuente en algunos cálculos y ecuaciones de operaciones unitarias que hay integrales. Vean, esta integral, ¿cuál es la dificultad de resolver esta integral? La dificultad de resolver esta integral es que vean, acá hay dos variables. ¿Sí? ¿Se nota? Vean. Dice diferencial de x, pero aquí, ¿qué más está? Ahí está esta y, me dice. Wow. Ahí está esta y. Está esta y que me dificulta integrar, ¿no? Si esta y fuera una constante, ya, tranquilo, sale fuera de la integral, incluso si fuera una constante, su integral sería el logaritmo, ¿no? Tienes el cambio de variable y el coeficiente de acá sale como el inverso, todo lo que han visto en ecuaciones diferenciales. No creo que se hayan olvidado. Ahí creo que se han hecho estudiar bastante. Entonces, ahí está, esta integral, ¿vean? No es una integral sencilla ni rápida, por eso no está integrado. ¿Vean? ¿Qué son x y x sub 0? Son las composiciones inicial y final del líquido contenido en la caldera. Caldera le llaman en algunos problemas ¿a qué? A este recipiente. ¿Sí? En realidad en el balón yo lo podría llamar a nivel laboratorio, ¿no? A esto le llaman caldera, el recipiente donde están calentando el líquido. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir de esta integral? Puede resolverse siempre y cuando se conozca una expresión matemática que relacione x y y, ¿sí o no? Si usted tuviera una ecuación acá que relacione x y y, por ejemplo, decir que, a ver, antes de que se haga algo ahí, entonces, por ejemplo, tenemos esta expresión, ¿no? Tenemos neperiano, L sub 0 entre L, es igual a la integral desde x hasta x sub 0, diferencial de x sobre y menos x. ¿Cómo podría resolver esta integral? Si usted conoce una relación entre x y y, por ejemplo, si yo le dijera, es un ejemplo, ¿no? Que x es igual a 3 veces y. Listos, ¿no? Aquí o si no, aquí despejamos y, dirían, y es igual a x sobre 3, los reemplazan acá, ya todo va a depender de x, porque aquí está el diferencial de x. Todo va a depender de x, ya pueden integrar. Pues cuando usted conoce alguna ecuación que relacione estas composiciones, puede resolver la integral. No siempre se puede, vamos a estudiar un caso muy particular.
y es el siguiente. ¿Ya? Entonces ahí está la ecuación de Lord Rayleigh. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? ¿Sí? ¿Qué vamos a decir en realidad acá? Vamos a estudiar el primer caso. ¿Qué dice nuestro primer caso? Dice, si en el intervalo de operación la volatilidad relativa permanece constante. Esto estudiaremos acá en la siguiente hoja para que no se vaya cargando mucho esto. ¿Qué diríamos? Si en el intervalo de operación la volatilidad relativa permanece constante. ¿Qué estaría diciendo? Recuerden que alfa es volatilidad relativa, que alfa permanece constante. Ese es mi criterio para aproximarme y resolver esta integral. ¿Cuándo hemos visto esto? A ver. ¿Cuándo hemos hablado de volatilidad relativa? Por eso he dejado esto de acá. Aquí estamos con la ley de Raoult, si recuerdan. Y acá vamos a hablar de volatilidad relativa, ¿recuerdan? Y hemos definido qué es la relación o división entre las presiones de vapor entre el más y el menos volátil. Y bueno, hemos dicho que haciendo aquí un tratamiento podíamos llegar a esta ecuación. ¿Vean? A esta ecuación. ¿Sí? Y todavía, si recuerdan acá, hemos construido una gráfica, ¿no? ¿Recuerdan? De XA, YA, a ver, van a revisar sus apuntes. Aquí les daban la presión de vapor del heptano y el octano, si es que no me equivoco. Nos daban presiones de vapor. Con las presiones de vapor he construido esta gráfica, ¿no? A diferencia de ahora ya no les doy presiones de vapor, les doy directamente estas composiciones. Y aquí he hallado la volatilidad relativa. Si ven sus apuntes, la volatilidad relativa variaba a cada temperatura. Esto aquí teníamos la temperatura más. Entonces, ¿qué decíamos? Que la volatilidad relativa cambia con la temperatura. ¿Sí? Pero al final de este ejercicio hemos hallado una volatilidad relativa promedio. ¿Sí? Una promedio. Y sería una buena aproximación para nuestros cálculos, tal vez tomar esta volatilidad relativa promedio. Es lo que nos está diciendo el primer caso que estamos viendo. ¿Sí? ¿Qué ocurriría si la volatilidad relativa es considerada un valor promedio? ¿Qué haríamos en ese caso? Me está diciendo. ¿Está bien? Entonces, voy a volver a copiar esto aquí abajo. ¿Cuál es la ecuación que relaciona la volatilidad relativa con X y Y? Es lo que tenemos allá arriba, que ya lo hemos escrito, ¿no? ¿Qué dice? Volatilidad relativa es, dice, XA por volatilidad. ¿Todo esto sobre qué? Sobre, no, mejor dicho, no hemos despejado aquí Y, no hemos despejado volatilidad relativa. A ver, esa ecuación directamente, ¿ya? Para no ser más largo, se va a pasar tiempo, si no. Y es igual a X por volatilidad relativa, 1 más X, si recuerdan, por volatilidad relativa menos 1. ¿Sí? De la ecuación que está acá arriba, a ver, volvemos acá. Ahí está, ¿no? Simplemente he copiado esto. Cómo se relacionan las composiciones a la salida con las volatilidades relativas. ¿Sí? Ahí está. Es lo mismo. Lo que he hecho acá. Para que no haya ninguna confusión. Simplemente he copiado. Entonces, vean, si la volatilidad relativa permanece constante, ¿qué harían con esta ecuación? Esta ecuación lo puedo reemplazar acá. ¿Sí? Si los reemplazo, ¿qué me quedaría? Me quedaría neperiano de L sub 0 entre L es igual a la integral de X hasta X sub 0 diferencial de X. Acá va a ser un poco más extenso esta fracción del denominador. ¿Qué tendría aquí? En lugar de Y, ¿qué voy a poner? Voy a poner X por alfa sobre 1 más X por alfa menos 1. Todo esto menos X. Listo. A ver, preguntaremos a alguien que nos ayude. Señorita Cardoso Melissa, ¿está? Sí. ¿Cómo resolvería esa integral?
¿Lo separaría? Ya, ¿cómo lo separaría? A diferencial de X sobre el primer término y sobre el segundo. A ver, aquí recuerden que aquí todavía no pueden repartir, ¿no? Tendrían que sacar mínimo común. Sí, hacer extremos y medios. A ver, diferencial de X. ¿Qué me quedaría acá? A ver, señorita Melissa, ¿quién era la persona que tenía mejor nota en cálculo? Ah, ¿Quién era bueno para integrar? ah, ¿sabes? Ah, Saavedra. Saavedra. Maciel, ¿está ahí? Sí, Cierto, usted tenía la mejor nota en cálculo. Te la ha llevado con la ingeniera Carrasco, ¿verdad? sí, dije con la carrera que llevaba. Todos escuchamos hablar de la ingeniera Carrasco y que realmente es muy buena docente y que ella aprende a integrar todo lo demás, ¿no? Entonces, no creo que haya mucho problema ahí. ¿Cómo resolvería esto? A ver, guíeme un poco. ¿Qué método de integración usaría? Por tabla se puede ahí. Mm, Ay, ni idea, Inge. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? A ver, otra vez. No creo. A ver. ¿Qué método usaría para integrar? Yo realmente estoy haciendo por un tratamiento algebraico, ¿no? Menos por más menos, x por una x, menos por más menos, x por x, x al cuadrado, así. Ya. Creo que ya está tomando más forma. Tal vez vamos a ayudar. ¿Sí? Entonces, el paralelo B igual lleva con la ingeniera Carrasco, señorita. ¿El B? Sí. No, con otro ingeniero yo. ¿Así? ¿Con quién lleva? No, no sé su nombre, ingeniero. Ah, ya, ya. Pero teníamos los mismos exámenes. Ah, ya. Menos por menos, más, ¿no? Ahí está, x cuadrado. Ahora sí, señorita, dígame, ¿qué método usaría ahí? Mm, A ver, con cambio de variable, Inge. cambio de variable. Chao. ¿Qué opinan todos? A ver. A ver. La idea lo que estamos queriendo hacer es decir una fórmula nada más, pero a ver. Lo mantendré por el momento ahí. ¿Qué harían en el denominador? Señorita, ¿qué harían en el denominador? A ver, ¿qué tratamiento algebraico puede ser por el momento? Primero ordenarlo. Primero con el cuadrado. ¿Puede factorizar x? Sí, ¿Todo? Ah, ya, sí, creo que eso tal vez sí. nos puede ayudar un poco, ¿no? ¿Qué nos quedaría acá? Sería alfa menos 1 menos x alfa más x. X alfa más x. Ya. Listo. ¿Qué haría ahora? ¿Qué más puede hacer? Todo es un poco de álgebra básica en el denominador. ¿Qué más puede hacer? Agrupar y factorizar alfa menos 1, ingeniero. Ah, muy bien, ¿no? ¿Se nota? Aquí, vean, en estos dos términos, ¿qué puedo factorizar acá?
Puedo factorizar X. menos X tal vez para que se asemeje a este. ¿Qué les parece? Eso menos X. ¿De aquí qué me va a quedar? Alfa menos 1. ¿Estamos bien? Parte de X estoy factorizando signo negativo. Ya sé que todo cambia de signo que está dentro del paréntesis de eso. Ahí está. Y acá que tenía, lo pondré de color verde para que se note. Más alfa menos 1. Todavía lo puedo agrupar esto ahí, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Otra vez puedo factorizar esto. Bueno, aquí no más lo voy a continuar, si no nos va a ocupar mucho espacio. Nos está olvidando de diferenciar ahí, ¿no? Bueno, integral. Wow, creo que había un pequeño lapsus. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me pueden confirmar tal vez? ¿Se ve? Sí, Inge, se ve. Ok, gracias, gracias. Para que la grabación salga bien, ¿no? Para que no haya inconvenientes. Listo. Ahí está. Acá abajo, ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar alfa menos 1, ¿cierto? Factorizo alfa menos 1. ¿Qué me va a quedar en lo que está de verde? 1 menos X. ¿Qué hemos dicho? Que la volatilidad relativa es constante. Entonces, la volatilidad relativa menos un número igual va a ser constante. Entonces, todo lo que es constante sale fuera del integral siempre y cuando esté multiplicando todo, ¿no? No se puede hacer eso, usted ya sabe eso, no hay mucho que hacer hincapié ahí. Entonces, vean, ahora sí, ahí ya se debe notar mejor qué método van a usar para integrar esa expresión. Integral de x, x sub 0, diferencial de x. Del numerador que teníamos. Ah, bueno, nos falta sacar aquí todavía la constante para que no interfiera. 1 sobre, ¿cuánto era? Alfa menos 1. La constante es ley de la integral para que no se incomoden. ¿Qué me queda en el numerador? En el numerador me queda, ¿no? 1 más x por alfa menos 1. Acá abajo, ¿qué me queda? X por 1 menos x. ¿Qué harían ahí? Inge, tal vez sería separarlo y luego aplicar fracciones parciales cada uno. Ah, muy bien. Recuerdan eso, ¿no? Fracciones parciales. Todo esto apliquen y usen fracciones parciales. ¿Sí ven? Simplemente tienen... Ahí está, tienen dos factores, ¿no? Y son lineales, ni siquiera son cuadráticos ni nada de eso, ¿no? Son factores lineales. Ahora, si desean, lo pueden separar y 2 veces 0 acá mismo, ¿no? Yo sugeriría ahí mismo. Si los separan, a ver, al separar... Bueno, si los separan a cada uno, acá igual van a tener que ser fracciones parciales. Acá se va a simplificar las x y van a tener que ser algún cambio de variable. No necesariamente, ¿no? Ya saben que hacer cambio de variable de forma directa, sumo ahí y listo, ¿no? Pero sí o sí, para resolver van a tener que recurrir a este método, fracciones parciales, ¿no? Entonces, hacen el tratamiento y ¿qué deberían demostrar acá? Deberíamos demostrar, si siguen haciendo todo esto, la ecuación bastante común que manejamos en este tipo de destilación, cuando la volatilidad relativa asumimos que es promedio. ¿Qué dice esa ecuación? Dice L sub 0 entre L es igual a la raíz. Wow, la raíz no está bien. A la raíz de ¿qué? De alfa menos 1. Todo esto x sub 0 de x. Todo esto de 1 menos x entre 1 menos x sub 0. Todo esto elevado a la alfa. ¿Sí? Esta es la ecuación que vamos a usar bastante en este tipo de destilación. ¿Ya? Se puede demostrar si hay fracciones parciales ahí y todo lo demás. Esta es la ecuación que queremos demostrar. Ahí está. Y en realidad, en este tipo de ejercicios que vamos a ver, es simplemente demostración. Lo que nos interesa es usar esta ecuación que vamos a ver
en unos minutos. Creo que nos va a avisar un poco el tiempo. En realidad lo que nos interesa ver es este tipo de sistemas, ¿sí? En laboratorios puede ser esto, les recalco. Y podemos calcular teóricamente qué composición va a tener este líquido que recibimos y con qué composición se queda el líquido que va a quedar en el balón de destilación, ¿sí? ¿Con qué podemos hacer eso? Con estas ecuaciones que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, esta parte de demostrar igual es su querida práctica. Ustedes han llevado ecuaciones, no creo que sea muy complicado. Y tal les ha ayudado con este tratamiento para que no vayan a ciegas, ¿no? Hubiera dicho desde acá, tal vez hubieran tenido algún pequeño inconveniente, ¿no? Hemos llegado hasta acá, hacen fracciones parciales, hacen un pequeño tratamiento algebraico y pueden deducir esto. Entonces, vean, dos tareas para el día jueves, demostrar esto, ya hemos avanzado un poco, ya les he dicho que tienen que ser con fracciones parciales, como ha dicho uno de sus compañeros, ya se han dado cuenta, ¿no? Y la primera parte, y la segunda parte es completar este ejercicio. Ya tienen la gráfica, ya tenemos acá la recta. Pueden verificar, por favor, con el ángulo y dándose 2 puntos, que la recta tiene la misma forma. Es para que tal vez alguno se siente más cómodo dándose puntos y ya graficando directamente en su impresión la recta que estar midiendo ángulos con transportador. Algunos no les incomoda usar transportador, tal vez incluso algunos no, todavía no lo tienen, lo han desechado de su estuche, no sé, pero a algunos les agrada más esto, ¿ya? Esto están sus 2 tareas. Primera tarea, completar esto. La segunda, ¿cuál es? Es completar esta demostración. Son tareas bastante cortas, no son pesadas en realidad. Y esto vamos a ya aplicar en la siguiente clase. Vamos a ver qué tipo de balances se hacen acá. Son equivalentes a los que hemos hecho en la anterior, pero tienen que entender algunas cosas de por qué hacemos algunas notaciones o ponemos algunas condiciones ahí, ¿ya? En la siguiente clase vamos a hacer ya ejercicios de este tipo de destilación, ya que el tiempo nos apremia ahora, ¿sí? Vamos a quedar acá. A ver, vemos la cuestión.